Y si tienen familiares que viven en el extranjero y quieren votar en el próximo proceso electoral, esta información les interesa. Durante el foro, los derechos políticos electorales de las y los votantes de la Ciudad de México residentes en el extranjero, autoridades expresaron los desafíos a los que se enfrentan los connacionales al querer ejercer su derecho al voto. Indicaron que quizá uno de los mayores desafíos será que el voto se hará vía postal, el cual es costoso. El voto va a ser por la vía postal, va a llegar al domicilio justamente que nos dijo el ciudadano mexicano en donde está residiendo, y ahí van a llegar varias boletas. Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos de aquí, de la Ciudad de México, van a recibir la boleta para poder votar para presidente de la República, la boleta para poder votar para senadores de la Ciudad de México y la boleta para poder votar para gobernador de la Ciudad de México. Autoridades informaron que hay 12 millones de personas en Estados Unidos sin papeles, de los cuales el 11% son de la Ciudad de México, por lo que difundir los métodos de votación y cómo obtener su credencial es un punto fundamental para consolidar la cultura cívica. No se está aceptando. Quien sacó en el exterior la credencial, ya he visto 5 casos, no se acepta en trámites en México. O sea que alguien que tuvo y después fue deportado, en México no le están aceptando esa credencial, que tiene que ver con un gran problema que tenemos en México, y es la falta de una cédula de identidad nacional, ciudadana, universal y que nos incluya a todos. Sin embargo, quienes tengan la credencial podrán ejercer su voto. Autoridades indicaron que se tiene prevista una producción de 500,000 credenciales, las cuales tienen la leyenda desde el extranjero, y el diseño es muy similar a las que otorga el INE en México. Para adquirirla, lo único que debe hacer es tramitarla en la embajada o consulado más cercano y registrarse para votar. El sobre postal, voto, con las boletas ya seleccionadas por los connacionales, deberá llegar 24 horas antes del inicio de la jornada electoral, es decir, antes de las 8 a.m. del 30 de junio de 2018 para poder ser contado. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.